111, capítulo 111, versículos 2 y 4. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Ahí hay dos signos de exclamación, o sea, que ahí lo que está diciendo es: grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Después dice: grande es la alegría de los que se admiran al verlas. En todo lo que hace puede verse el esplendor y la grandeza que merece nuestro Dios y Rey. Su justicia es siempre la misma. Quiero hablarle, cuando Dios se dispone a hacer un milagro y usted no se lo pide. Entonces, en este tiempo hay que preparar la iglesia, que conozca con quién va a vivir eternamente y quiénes son. Y mucha gente alrededor del mundo no conoce a Jesús. Pero yo le entregué mi vida, pero tú no lo conoces. Tú no lo escuchas, porque la Biblia dice que cuando tú escuchas a Jesús, tú haces su voluntad. O sea, no hay pecado, no hay falla. Usted quiere saber si usted no lo conoce, pregúntese si usted está haciendo absolutamente su voluntad. Entonces yo quiero hablarle de esto. Yo quiero hablarle de varias personas que recibieron un milagro y no necesariamente hicieron lo que la iglesia nos enseñó a nosotros. A nosotros nos enseñaron que usted tiene que orar, gemir, clamar por un milagro. Si usted no ayuna, se latiga 7 cilicios y 4 ayunos, que mientras está ayunando estás pensando cuándo es que vas a comer, así que ya rompiste el ayuno. Entonces usted tiene que aprender qué dice la Biblia. Y yo quiero hablarte de un hombre. Yo quiero hablarte del centurión. Yo necesito hablarte del centurión. El centurión era un hombre de autoridad dentro del pueblo de Dios. Y este hombre en algún momento no es cristiano. El centurión no se congrega. El centurión no ayuna. El centurión no lee Biblia, ni tiene una vida alta espiritual. Pero hay algo a lo cual Jesús no se puede negar en la tierra, y es a la fe. Cualquier cosa Él tiene autoridad, pero la fe no. Escucha lo que estoy diciendo, es muy profundo. Cuando tú llegas al límite de creerle a Dios, de alguna forma Dios se compromete en cumplirte. Él no puede hacer su palabra reversible ni torcida. Él no va a fallar a su carácter. De la única forma que usted le gusta a Dios es cuando usted cree. Sin fe es imposible. Cuando usted traduce la palabra agradar es gustar, complacer. De la única forma que complaces a Dios es cuando tú le crees. No hay forma de que Dios pueda decirle a una mujer en pecado que no la va a sanar aunque no oró. En la casa del centurión no había presencia. En la casa del centurión no habían líderes. En la casa del centurión no había gente en ayuno. Eso me enseña que mis milagros no dependen de mi hecho, dependen de mi fe. En la casa del centurión no había una descendencia que creyera. En la casa del centurión nadie los separó para un encuentro con Jesús. Ahora bien, el centurión había escuchado de Jesús, y ahí está el poder de la iglesia. Entonces hay misterios en el evangelio. Y el Señor me decía: el centurión había escuchado de mí, escuchó de mi autoridad y de mi poder. Él inmediatamente creyó que yo podía hacer cualquier cosa. ¿Y sabes qué empezó a hacer el centurión? Una cosa maravillosa. El centurión decía: yo estoy oyendo que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y que Él va a venir por su pueblo. Y aunque yo no soy parte de ese pueblo, ni me congrego ni voy a la sinagoga, yo voy a poner mi finanza en ese pueblo. Porque yo prefiero honrar lo que están hablando bien y no quedarme afuera aunque yo no lo entienda. Lo voy a decir de este lado. El centurión decidió hacer sinagoga y construir sinagogas, hacer iglesias, sin ser apóstol y sin ser pastor, sin tener credenciales. No se les reveló el diezmo, ni la ofrenda, ni las primicias, ni el pacto, ni todo. Él decidió creer: si este hombre tiene autoridad, yo voy a empezar a poner semilla en aquellos que parece que es real. El centurión tenía más revelación que muchos de nosotros, pastor. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos cuesta el diezmo y la ofrenda. Para pedir somos buenos, para soltar hay que darte casi un estudio bíblico para soltar el diezmo. Y yo quiero que usted entienda esto, lo que estaba pasando ahí. El centurión en ningún momento estuvo diciendo: yo me voy a meter
a meterme y a buscar con Dios, como decimos nosotros. Yo he escuchado de Jesús. Yo he dado a la sinagoga. Y en algún momento en la vida del centurión se le enfermó un siervo, alguien importante. Y no voy a entrar en la profundidad de lo que eso puede connotar, porque hay gente a veces que no está lista para ver unas verdades que hay en la iglesia. Hay gente que tú no le puedes enseñar verdades. Se pierden. Usted sabe que hay gente que se salva por miedo. Hay un estudio profundo de esto. Pero se le enfermó un siervo. Fíjate que el centurión, cuando manda a buscar a Jesús, hay 3 áreas que el centurión me enseñó para recibir un milagro. Él honraba tanto a Jesús que él no se presentó. Porque él dijo: aunque yo no me congrego, yo sé que tú eres un hombre santo y la vida mía no está derecha. Yo no me voy a presentar delante de ti a pedirte algo cuando yo no tengo dignidad ni cara para retener lo que te estoy pidiendo. Ahora bien, yo sé quién tú eres. Yo he escuchado de lo que tú haces. Y cuando a Jesús le llevan el mensaje y de alguna vez viene la confrontación de esto, algo que me impacta a mí es que cuando entonces llega la palabra, él le dice: tú no tienes que ir a mi casa. Le dice a Jesús: no tienes que llegar. Yo soy hombre sujeto a autoridad. Mire, esto es muy profundo y revelador. Él le está diciendo: yo no necesito que tú pises. Lo que tú cargas viaja donde quiera que se mueva. Lo que tú tienes va a llegar a donde quiera que tú quieras. Porque tú tienes un nivel de autoridad que las ondas sonoras del aire van a cambiar la atmósfera donde quiera que caiga esa palabra. Y él le dijo: yo sé de lo que te estoy hablando. Dice la Biblia. Oiga, Jesús no se maravilló. Déjeme decirlo usted. Jesús no se maravilló de María. No se maravilló de Esther, ni de David, ni de Pablo. Pero la Biblia dice que se maravilló del centurión. Dile al de al lado: aguántate ahora, que se van a morir 4 vacas sagradas. No se maravilló de su vida de oración, ni los reportes. Se maravilló del nivel de fe y autoridad que tenía en su nombre. Él le dijo: yo sé lo que es autoridad, porque yo soy hombre que está en autoridad. Y cuando yo le digo a mis siervos que vayan, ellos van. Y lo que sale de mí se cumple. Yo sé. Solo di la palabra. No, tú no estás entendiendo. Él no habló en lengua, él no se sacudió. No, él no le dijo: por favor, yo te suplico, ten misericordia de mí. Falsa oración emocional que Dios no recibe. Emoción y contrito no es lo mismo. No, él le dijo: solo di la palabra. Dila y mi siervo sanará. Él no le dijo: quizá cuando yo llegue algo pasa. No, di lo que tú vas a decir, que yo sé lo que va a pasar. Jesús se quedó impresionado de ver el nivel de fe y autoridad que tenía este hombre. Yo sé quién tú eres. A nosotros nos falta el espíritu del centurión y quitarnos el traje de la religiosidad, de la falsa emoción. Dios está buscando una generación que le crea, no que lo manipule. Y es bien fuerte que la Biblia dice que al entrar el centurión, el siervo estaba vivito, coleando, sano y de pie. Dije que en la casa no había presencia. Posiblemente había un pecado no muy bueno. Las cosas no estaban muy derechas. Y qué impresionante darte cuenta que la Biblia cita que el centurión recibió un milagro sin haber tenido los rituales espirituales que nos enseñaron. Segundo, Lucas 7, 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba, dígalo duro que me siento sola, Naín. E iban con él muchos de sus discípulos. ¿Iban con él cuántos? O sea, no eran 12. Muchos de sus discípulos. Y una gran Jesús estaba en medio de una multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Dios mío, los detalles en la Biblia te hablan del nivel de dolor. Hijo único de su madre, la cual era, ella tenía 3 problemas encima: sin marido, y ahora sin el único y la única descendencia. Esto es bien profundo, no lo tome liviano.
difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, así que no era cualquier mujer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El primer milagro viene por tener fe y creer en la autoridad de Jesús. El segundo milagro viene por misericordia. Y dice la Biblia, el Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Y aquí Jesús le dijo algo bien lindo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, por supuesto. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero hacer una pregunta y conteste duro. ¿Qué hizo ella? Nada. ¿Qué hizo ella? Ella iba a enterrar al niño. ¿Qué hizo ella? Ella estaba en ayuno. Se metió en oración. Dice la Biblia que Dios se compadeció de ella. Eso me enseña que hay milagros que no se piden. Eso me enseña que hay milagros que Dios te lo va a dar porque ve tu aflicción. Hay milagros que se te van a conceder porque Dios está mirando tu corazón. Hay milagros que se van a dar, dile al de al lado, como quiera el milagro va. Yo no te estoy diciendo que no ore, el que ora brilla. Mientras más usted ore, menos carne tiene, menos dominio de su carne tiene, menos religión tiene, menos apariencia de piedad tiene. Yo no oro para ser espiritual, yo soy espiritual. A mí me hicieron espiritual. Yo soy tripartita. Yo soy espiritual. Este cuerpo está de pie porque alguien sopló algo espiritual en mí. Oramos para que la voluntad de Dios se haga en nosotros y no la nuestra sobre. Por eso es la oración. No me va a volver más espiritual. No, me vuelve espiritual conocer la palabra y vivirla. Pero la oración me hace doblegar mi carne. Y hay que orar, hay que ayunar. El poder de Jesús no está sujeto a doctrinas. Ese es el misterio del reino. El poder de Jesús no está eso. No. El poder de Jesús está sujeto a su palabra. Hay milagros que acontecen y usted no lo piden. Le doy otro en la Biblia. Mateo 27, 52, 54. Anótelo para que lo estudie. Las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, esas personas salieron del cementerio y fueron a Jerusalén, donde se le aparecieron a muchos. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, no el mismo centurión. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús, horrorizados por el terremoto y los demás acontecimientos, exclamaron: verdaderamente Jesús ha resucitado en el norte. Y los del sur por el temblor se levantaron. Dice que ahí todos los que habían muerto resucitaron en el... Mira qué poder tiene Jesús. Que Él vive y viven todos los demás en la ciudad. Escucha, ahí no dice que se resucitaron los muertos buenos, ni cristianos, ni creyentes. La acción de la fe, del poder de resurrección, se levantaron todos los muertos y fueron a la ciudad de Jerusalén. Diga, ¿por qué en Jerusalén? En el mismo lugar donde dijeron que era falso, que lo apedreen, que lo arresten, los muertos testificaron de Él. En el mismo lugar donde escogieron a Barrabás, los muertos llegaron a decir: hay alguien que de verdad era el Hijo de Dios. Los vivos no pudieron decir que era Él. Los muertos se levantaron para decir quién era el Mesías. Imagínense todos esos difuntos. No uno, todos, dice que todos se levantaron y caminaron por Jerusalén. Tenemos que tener una vida íntegra en nuestra fe. Hemos sido formados para conocer la palabra, para coger la barquilla, para predicar. Todo el mundo anhela esto.
Sin embargo, lo más grande que Jesús le llama la atención es encontrar a alguien con fe. Siempre le he enseñado que Él no va a venir a buscar profetas, pastores, evangelistas. Esas son funciones. El título más grande es ser hijo de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero cuando Él regrese, ¿hallará profeta en la tierra? Cuando Él regrese, ¿a quién va a hallar? Dice, ¿hallaré fe yo? ¿Hallaré a alguien que cree en mí, que quizá en el último momento por decirme fallé, pero es verdad tú eres, yo lo pueda levantar? ¿Hallaré fe en la tierra? Lo que Él quiere buscar es una gente que le crea. Lo que pasa es que la religión te enseñó que los milagros tú los recibes por bueno. Y eso es falso. Usted no recibe milagros por ser espiritual. Usted recibe milagros por creer en Jesús. Y hasta que no entendamos eso, vamos a poner a Dios en una posición donde no va. Porque usted está limitando a Dios. Usted le está diciendo al Señor, si yo lo hago bien, tú me bendices. No, porque Dios no es como los hombres. Él es fiel aunque usted no sea fiel. La Biblia tiene áreas donde lo que usted hoy no tiene porque usted no cree. Usted no compra porque usted compra con dinero, pero el cielo se compra con una palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Debemos tener una vida íntegra, sabiendo que el Señor es todopoderoso para mí y tiene la capacidad de bendecirme. Él siempre va a buscar a quien le crea. Siempre se va a pegar a la gente que le cree. Usted tiene que saber que muchas de sus oraciones no tienen contestación porque usted está mal. Dios no se mueve así. Todo el mundo cuando estudia, Dios mío, Elías. La gente ve, Elías, Dios se lo llevó. Pero el acto de amor más grande con Elías es que Dios se lo llevara. Porque si Dios lo dejaba, Jezabel lo iba a encontrar. Usted tiene que entender que el Señor es un Dios de pacto. Le dijo, Elías es su profeta. Dijo, mi profeta. No todos son los profetas de Dios. Elías es mi profeta. Y si es mi profeta, nadie le va a hacer mal. Y como ya él entró en un nivel de pánico y perdió la fe en que yo lo podía proteger, me lo tengo que llevar. Porque yo no puedo fallar a mi pacto con Elías. Elías está en un nivel de temor y de ansiedad que él mismo se está autoprotegiendo. Entonces yo prefiero llevármelo. Pero no me lo voy a llevar de una forma que quede deshonroso. Voy a abrir los cielos, voy a mandar un torbellino y voy a mandar un carro de fuego. Porque todo eso tiene una simbología. También le voy a enseñar a lo último, Elías, que los mantos no suben al cielo. Porque los mantos requieren unción. Los mantos tipifican unción, asignación. Y por más que Elías quería, se llevó el manto. Si usted lee en la Biblia, no dice que Elías soltó el manto. Dice que el Señor hizo que se le cayera. Usted tiene que saber cómo orar. Si usted pide algo que Dios le dio, usted está perdiendo el tiempo. Se está agotando. Porque el Señor no es bipolar ni es loco. Lo que Él te dio, te lo dio, tú lo tienes. Tú tienes que sacarlo y ejercerlo. No puedes pedirle algo que tú tienes. Mire que le voy a enseñar por la palabra. Muchos de nosotros no sabemos. Y entonces empezamos a pedir y a hablar de una forma mal. Por eso no recibimos respuesta. La Biblia lo dice, que no recibimos porque no sabemos pedir. Mire algo. La sabiduría se pide. Así que la sabiduría no se estudia. Se estudia el conocimiento. La sabiduría se pide. Esa usted no puede ir a estudiarla. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 1:5. Pero si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Fíjese que no dice que haga 3 cilicios. Ahí dice que pida la sabiduría. Usted no puede moverse sin sabiduría. Entonces usted tiene que pedir sabiduría. Usted se va a mudar, dame sabiduría si es lo correcto. Lo que voy a hacer, dame sabiduría. Me voy para un nuevo empleo, dame la sabiduría. La Biblia dice, eso se pide. Diga, eso se pide. Ok, los dones se procuran. No es lo mismo que procurar. Encárgate de saber que lo tienes y funciona en ello. Eso es procurar. Yo tengo que procurar qué don tiene. Un ejemplo, Pastor Enrique tiene el don de ciencia. Él tiene que procurar que eso crezca en él, porque él tiene el don. Procúralo, búscalo. Dile al Señor, identifícame los dones. Ok, yo tengo este. Porque tú tienes que funcionar en los dones que tú tienes. Porque los regalos que tú tienes no son para que lo lleves allí en el empaque de burbujita y lo explote en el cielo. Los dones son para aquí.
Y aquí hay gente que tiene don de consejo, de intercesión. Pero el problema es que cuando yo no conozco mi don, quiero usar el que no me toca. Usted tiene que procurar cuál es su don. A mí Dios me puso autoridad y gracias para expresar su palabra. Yo soy una mensajera. Yo soy una mula del Señor. Yo llevo el mensaje. Sierva, sirviente, esclava voluntaria de Dios. No podemos ser lo que no somos porque también estamos perdiendo nuestra asignación, nuestra unción y nuestros dones. Entonces la sabiduría se pide, los dones se procuran. Primera de Corintios 14:1, mire lo que dice. Procurad alcanzar el amor. Hay hombres que tienen autoridad pero no aman a su mujer. No me hace como, eso no sume. Cuando la Biblia dice que primero yo tengo que tener amor. Hay mujeres que echan fuera demonios pero maltratan a sus esposos. Nosotros debemos entender que debemos procurar alcanzar el amor. Pero también debemos desear ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, ahí me dice que sobre todas las cosas yo profetice. Profetizar no es hablar locura. Profetizar es algo que Dios dijo que ya está en la Biblia, traerlo aquí. La palabra profética, si usted divide, es algo que ya antemano fue dicho y usted simplemente la repite. La profecía no le pertenecen a los hombres ni a los profetas. Lo profético es adelantar a decirte algo que ya Dios dijo. Nosotros necesitamos ser gente que entendamos lo que dice la palabra. Procurar alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Deséalo. Todos tenemos un don, pero hay más dones y Él te puede dar más si tú lo deseas. Señor, yo deseo el don de sanidad para que tu pueblo sea sano. Procúralo. No creas que te lo van a dar por bueno. No hay ninguno bueno, dice la Biblia. Te lo dan por gracia. Te lo dan para que sirva al pueblo. Fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Pero procúralo. No te quedes con el único que tiene. Hay muchos más. Escuche. Ya yo le enseñé a usted que la sabiduría los dones pero la fe no se pide. La fe se hace crecer. Turión escuchó de la fe viene por él. Si la fe viene por lo que tú escuchas, ¿qué medida de fe tú tienes? La fe no viene porque la ruegues, viene por lo que tú escuchas. Y después dice más adelante que la fe viene por oír la palabra de Dios. No de cualquiera, la palabra. ¿Tú quieres mucha fe? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De día y de noche medita en ella y te vas a volver inquebrantable en la fe. La fe, escucha. Así que la fe no se pide, la fe se hace crecer y todos tenemos fe. Hay dos gente, no, yo no tengo fe, que tú no tienes que. La fe es un músculo espiritual que se hace crecer. Todo es una disciplina. La fe es una disciplina y usted tiene fe. Usted tiene que hacerla crecer. Mire lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, esa línea hay que entenderla. A ti se te dio una gracia. Es por gracia. Lo que tú tienes por gracia. Lo que yo tengo es por gracia. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen más alto de sí mismo de lo que deben pensar. O sea, es pecado tener baja estima. Usted debe pensar bien de usted, lo que no debe pensar por encima, porque sería orgullo. Hay una medida. Piensa bien de ti porque hay una gracia que se te fue dada. Tú no eres común. Lo que no debe es ir por encima de ti en creer. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Ahora agárrese. Según la medida de fe que Dios le ha distribuido a algunos, a alguna gente, a los que oran, todos tenemos fe. Usted es responsable de hacer la fe crecer. ¿Cómo crece mi fe? Leyendo la palabra de Dios, alimentándome del poder de Dios, creyendo en lo que Dios ha dicho. Dios no puede jamás hacer un llamado, ni una conexión, ni poner a alguien en el ministerio que se crea autosuficiente. Y estamos en un tiempo peligroso donde ya la iglesia no le cree a la gente por lo que habla. Déjame ver que el poder de Dios y la presencia de Dios está contigo. Si usted se da cuenta, los ministerios que el Señor está levantando tienen evidencia de poder. Hay miles de pastores, pero no se sabe de ellos. Y perdóneme, debe saber de usted la gente, porque tienen que saber que Dios te acompaña. Tener una iglesia no te hace tener éxito. Mostrar el poder de Dios en la iglesia sí.
Necesitamos entender que no es tener un ministerio. ¿Hay evidencia de poder en tu ministerio? La gente se está convirtiendo. Se están sanando los enfermos. Los demonios están siendo atados. La gente está siendo libre. Hay poder en cada uno. Es importante entender que estamos en un tiempo donde se necesita la manifestación del poder de Dios en los hijos de Dios. En algún momento Jesús le dijo a los discípulos: todo el que crea en mi nombre. Y esa parte, si uno le enseña cómo es, van a entender por qué hay brujos y gente que no le sirve a Dios pero le cree y está haciendo cosas grandes. Necesitamos una iglesia que crea. No ha pasado nada en tu vida porque no crees. Estás en el mismo lugar porque te falta educar tu fe. No tienes el negocio que quieres, no es por falta de dinero, es porque no has creído en quien lo va a establecer. No tienes un ministerio sobrenatural porque no has estado en el secreto creyéndole al que te va a levantar. Escucha bien y voy a repetir lo que dije en la universidad. A la iglesia le falta fe y a Dios le sobra poder. Necesitamos una iglesia que deje de ser religiosa, almática y diga: el Dios mío tiene poder. Y ore yo o no, Él sigue siendo bueno. Pero porque Él es bueno, entonces yo quiero orar. Yo me voy a meter con Él. Yo voy a darle mi vida.